Vamos a tener la lectura. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, tenemos los primeros 10 versículos que vamos a leer, muy importantes en el mensaje que hoy Dios nos ha preparado en este texto. 2 de Timoteo 2, capítulo 2, vamos a leer los 10 primeros versículos de ese capítulo. ¿Lo tenemos? Empieza diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Que lo vamos a leer antifonalmente, me ayudáis a leerlo. Yo voy a leer el primero, vosotros leéis el segundo, el 10 lo leemos todos juntos. ¿Parece? Vuelvo a repetir, he dado tiempo con esto para que pudierais encontrar el texto. Yo leo el primero, vosotros el segundo, así sucesivamente hasta el 10 leemos todos juntos. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, sean idóneos para enseñar. El tercero me lo salto, ¿no? No, lo leo entonces. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Todos juntos. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios nos está hablando durante un tiempo hermoso de cómo Dios nos guía. Y la semana pasada Dios nos estaba hablando también de un hombre o las características de un hombre, como fue Caleb, ¿verdad? Carácter, la fe de Caleb. Tan importante, y yo me hacía mención el domingo, hacía mención de que Caleb, una de las cosas que aprendió y vio fue a Moisés, y vio cómo Dios estaba con Moisés. Y aprendió también de Josué, de cómo Dios estaba también con Josué, porque veía que Josué era un verdadero discípulo, ¿verdad? Y a mí, y en estos tres personajes, me recuerda realmente lo que es, lo que decimos muchas veces, el círculo, a mi juicio, el círculo del discípulo. Es decir, un discípulo es aquel que hace discípulos, ¿verdad? Ahora, el círculo no está terminado en ese contexto. El círculo no está terminado ahí. Es decir, para que este sea un verdadero discípulo, a su vez, ¿qué tiene que hacer? Hacer discípulos, es decir, discipular. Por eso yo veía aquí a un personaje importante, Moisés. Moisés levanta a un discípulo, Josué. Pero Josué no solamente se queda ahí, sino que también levanta a un discípulo, Caleb. Y vemos cómo realmente Dios levanta la obra a través de los discípulos. Es muy importante que podamos entender la importancia de un discípulo. Es muy importante, es básico, es fundamental que podamos entenderlo. Este verano vamos a hacer, luego lo anunciará el diácono, pero lo adelanto, el verano que viene sabemos, o ya lo hemos anunciado, que vamos a hacer el primer entrenamiento nuevamente. Sabemos que en agosto del año pasado hicimos el primer nivel, el primer entrenamiento. Y he dicho otra vez, vamos a volver a hacer el primer entrenamiento. Nuevamente, tenemos que hacer el primer entrenamiento. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí, donde yo primero tengo que ser discípulo. Y yo les decía a los obreros que se reúnen en el culto de las 10:30, ¿por qué lo hacemos? Una razón muy sencilla, presentarme vuestros discípulos.
¿Dónde están vuestros discípulos? ¿Dónde está el discipulado que estáis haciendo? ¿Dónde están los Josués que estáis preparando? ¿Dónde están los Caleb que tenemos que preparar? No están todavía. No están. ¿Qué significa? Todavía no estamos terminando de entender o no estamos asimilando la importancia de entender. Por eso Pablo tenía mucha importancia en el discipulado y tenemos el texto que hoy hemos mencionado. Pablo, fijaros bien, fue apedreado, pero se levantó en Hechos 14, que podéis leer luego el texto en Hechos 14, versículo 19, es apedreado, es echado fuera del templo, lo pegan, lo golpean, pero aunque fue perseguido mientras que evangelizaba, él dice la palabra que volvió a entrar a la ciudad donde le querían matar. Pedro es que era raro por lo menos, ¿verdad? Veíamos esta semana en el mensaje que damos en la iglesia regional y en el culto de oración que Pedro en la cárcel dice que se regocijaba de estar en la cárcel. Ahora dice que le pegaban y no solamente le trataban de matar, sino que volvía nuevamente a entrar en la ciudad donde lo estaban pegando. ¿Por qué volvería a entrar Pablo a esa ciudad? ¿Para qué volvió a entrar? ¿Qué había tan importante en la ciudad que Pedro estaba dispuesto a dar su vida? ¿Qué es lo que había en esa ciudad? Y lo que vemos es que allí había un discípulo. Un discípulo. Un discípulo llamado Timoteo. Un discípulo simplemente, aparentemente solo un discípulo. Pero Pablo por un discípulo era capaz de dar su vida. Amén. Quizás sea por eso que no tenemos muchos discípulos. Que no, quizás el precio es muy alto. Quizás a lo mejor sea muy caro el precio de discípulo. ¿A cuánto sale el kilo de discípulo? Puede ser muy caro el precio. Pero Pablo estaba dispuesto a dar su vida. Y él entendía, porque entendía que era muy importante levantar a los discípulos. Por eso hoy tenemos que tener los ojos espirituales para verlo. Hoy tenemos que tener ojos espirituales para levantar los Josué, los Caleb, para conquistar el campo donde estamos. Porque si hay un Moisés, pero no hay un Josué y no hay un Caleb, la obra termina. No hay continuidad. ¿Qué pasará con los remanentes pequeñitos? Estoy viendo a Edward allí. ¿Qué pasará si no hay discípulos? ¿Qué va a ocurrir? Por eso nosotros, en primer lugar, tenemos que experimentar y gozar del Evangelio. Nosotros, en primer lugar, como los Moisés de esta época, tenemos que gozar y disfrutar realmente de este Evangelio. Hay personas que no disfrutan del Evangelio y lo tienen cerca. ¿Os acordáis del relato en el capítulo 11 de Juan, donde se encuentran dos hermanas, Marta y María? Dos personajes importantes que vemos en la Biblia. Marta dice que tenía la fe puesta en la ley, conocía, tenía mucho conocimiento, pero María tenía la fe puesta en el Cristo. No solamente en la ley. A través del estudio, a través del conocimiento, a través de la lectura, podemos conocer acerca de Dios. Es más, no hace falta ni siquiera venir a una iglesia para tener un conocimiento relativo de Dios. Tú vas a cualquier librería y hay tantos libros acerca de Dios, acerca del concepto Dios, ¿verdad? Muy amplio. Puedes encontrar muchos libros que te hablen de Dios. Puedes estudiar de Dios. Pero solamente a través de la Biblia nos dice que tenemos que experimentar de Jesucristo. No es solamente hablar, conocer de Dios, como quizás Marta a lo mejor tenía, sino que María quería experimentar realmente la grandeza de Jesucristo. La sabiduría de conocer a Jesucristo es la mayor sabiduría del mundo, dice la palabra, y María, ese personaje que está ahí, quería tener esa experiencia de tener ese conocimiento de Cristo, de experimentar a Cristo. Por eso es tan importante que experimentemos y que gocemos. María estaba de pie a los pies de Jesucristo, escuchando el mensaje. Era lo más importante. Jesús reconoció que María había escogido lo más importante. Había escogido la parte más fundamental. María conoció que Jesucristo era aquel que solucionó todos los problemas espirituales del hombre. Ella sabía que esa era la respuesta
que necesitaba para su vida. Podemos tener este enfoque de las personas, pero tenemos que entender correctamente el Evangelio. Cuando entendemos el Evangelio es que los milagros pueden ocurrir en nuestra vida, cuando realmente lo comprendemos, como Moisés, como Josué, como Caleb, que entendieron correctamente cuál era el plan y el propósito de Dios. Y eran hombres que estaban dispuestos a dar su vida por ese plan de Dios. Por eso es que ocurren los milagros. Yo a veces lo he preguntado, ¿por qué ocurren los milagros? Yo haría una pregunta, siempre la hago y siempre, ¿quién quiere un milagro de Dios? ¿Alguien quiere un milagro de Dios? No hay muchos, ¿eh? Yo pensaba que se iba a levantar toda la iglesia, ¿queremos un milagro de Dios? ¿De verdad no queréis un milagro de Dios? ¿Sí? Sois malos, ya me conocéis y no queréis caer en mis trampas que os pongo. ¿Verdad? Yo no. Yo no. ¿Cuándo vienen los milagros? Cuando nos enfrentamos a grandes dificultades. ¿Cuándo aparecen los milagros de Dios? Cuando hay grandes dificultades delante, grandes problemas, vienen los milagros. Cuando vamos andando por el camino no hacen falta los milagros. ¿Cuándo ocurrieron los milagros en la vida de Moisés? Cuando tuvo que atravesar el Mar Rojo, cuando le estaban persiguiendo para matar. ¿Vemos? Yo por eso prefiero vencer la batalla sin pelear, sin que me persigan los egipcios. Quiero experimentar realmente de Cristo antes de necesitar un milagro. Ahora, que si vienen, los tomamos todos, ¿verdad? Pero quiero experimentar realmente el Evangelio. No solo entender, sino experimentar cada día del Evangelio. No solamente esperar un evento grandioso, sino que todos los días, a mí me encantaría todos los días experimentar ese Evangelio diario, que es para mí el mayor milagro de los milagros. Que yo pueda vivir experimentando cada día de mi vida que Dios está conmigo. No hay mayor milagro que ese. Me encantaría poder experimentarlo de tal manera que no me hiciera falta tener que enfrentarme con un Mar Rojo, porque todavía en mi cabeza existe una naturaleza de cautiverio, como hizo con el pueblo de Israel. O tener que enfrentar ante la incredulidad y Dios tiene que hacer brotar agua de una piedra porque la queja y la crítica estaba ahí. Y Dios tiene que obrar un milagro. Me encantaría creer a Dios sin necesidad de ver, como le dijo a Tomás. No me hace falta, me encantaría tener esa fe de no me tener que meter los dedos en el costado para tener la fe de un verdadero discípulo. Por eso cuando leía en el versículo 3, sufre penalidades, me encantaría no tener que sufrirlas. Entender sin necesidad de sufrir. Es lo que muchas veces decimos. Por eso quiero experimentar a la manera del Evangelio. Yo quiero experimentar realmente en mi vida, en el momento de vivir y disfrutar del Evangelio, sin necesidad de grandes cuestiones. Yo siempre he dicho, yo soy muy normalito, yo no tengo grandes experiencias, no tengo grandes visiones místicas, no tengo grandes momentos que te afecten al alma. A veces mi esposa dice que tú no tienes en ese sentido sentimientos o emociones, no las expreso. ¿Por qué? Porque quiero vivir a manera del Evangelio, de una manera sencilla. Quiero disfrutar como discípulo de conquistar lo que Dios me ha dado desde el principio. Yo quiero tener desde esa manera. Si veo el método, por decirlo de alguna manera, o la manera, yo quiero disfrutar de lo que Dios me dio en un principio. ¿Qué me dio? Me dio el Evangelio. ¿Para qué? Para que pudiera conquistar el mundo. No tiene que ser algo grandioso. Dios desde el Génesis ya nos dio la autoridad y el poder sobre el mundo para conquistar. La bendición está ahí. No es algo espectacular que hoy yo tengo que pedir. Tiene que ser lo natural de mi vida. El conquistar lo que hay a mi alrededor. Ya desde el principio, Dios nos lo dio. Es el método de Dios. Señor, gracias. No es algo grandioso. Simplemente, Señor, dame el poder para conquistar. Porque cuando tú nos das este poder, la oscuridad va a ser conquistada, va a ser derrotada. Toda la oscuridad que había desde el principio, desde el Génesis capítulo 1, el primer versículo de la Escritura que nos dice que toda la oscuridad, el caos, la confusión que estaba en el mundo, por causa de este Evangelio, por causa de esta palabra, va a desaparecer.
Señor, danos esa capacidad de conquistar. Haznos ser verdaderos discípulos que conquistemos la oscuridad que hay a nuestro alrededor, porque es la única manera de levantar los verdaderos discípulos. Cuando digo la palabra verdaderos discípulos, significa que evidentemente hay otros discípulos que no son verdaderos, ¿verdad? Queda implícito en la frase, pero yo me voy a centrar en aquellos que son verdaderos discípulos. Por eso, ¿cuál es el verdadero discípulo? El verdadero discípulo es aquel que no pone sus ojos en las cosas de la tierra, que no es tan importante como decía la palabra. Es el soldado que no se enreda en las cosas físicas, de las cosas del mundo. Es el soldado que sabe que tiene que estar alerta sin meterse en los negocios del mundo, que sabe dónde está, que sabe cuál es su posición, que sabe quién es el capitán que da las órdenes. Es aquel que no se enreda en las cosas secundarias y que busca realmente la presencia de Dios. Ese es el verdadero discípulo, el que en su prioridad está incluso el poner su vida por causa de ese verdadero discípulo. Esos son esos discípulos. Tener el mensaje importante de levantar a los discípulos para hacer la evangelización del mundo. No es levantar discípulos para luego competir. Mira, yo tengo más discípulos que tú. Yo tengo más miembros que tú. Yo soy más que tú. No me importa nada de eso. No estamos aquí para hacer competiciones. Tu iglesia es más grande que la otra o nada de eso. No estamos para competir. Estamos para hacer juntos la evangelización del mundo a través de los discípulos. Solo a través del evangelio, solo a través de los discípulos es que se puede conseguir. Cuando Dios levanta a estos verdaderos discípulos, entonces se puede conquistar la cultura. Se puede conquistar. Hay veces que decimos, es que eso es muy complicado. Yo sé que cuando lo decimos hay caras raras como diciendo, eso es muy complicado. Pero, por ejemplo, el sábado que viene tenemos un evento importante. Un evento que puede penetrar y quebrar todo el mundo de oscuridad en una región. Vamos a tener un evento que está anunciado ahí fuera, que está anunciado en la entrada, donde a través de la cultura, como es un coro unido, un grupo de música selak, de música instrumental, vamos a entrar en un pueblo dentro de la iglesia católica del pueblo, la iglesia más grande de toda la región del sur de Madrid. No exagero. Aunque lo parezca mentira, Torrejón de Velasco, siendo el pueblo de los más pequeños, es la región más grande del sur. Más grande que Griñón, más grande que Parla, más grande que todos estos pueblos. Y tiene la iglesia más grande que Parla, más grande que Griñón, más grande que todos estos pueblos. Porque en la antigüedad eran más importantes. Ahí Dios ha abierto la puerta. A través de la cultura se puede quebrantar toda la oscuridad de un campo y de una región. Se puede. Estamos orando en unidad para que eso ocurra a través de los discípulos. Amén. Hechos 1:8, ¿qué nos dice la palabra? Y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? ¿Qué representaba Jerusalén en aquel entonces? Jerusalén era el círculo central del movimiento religioso del mundo, ¿verdad? El judaísmo estaba anclado en el templo, Jerusalén. Ahí estaba todo el poder religioso centrado en Jerusalén. ¿Dónde había que adorar? En Jerusalén. ¿Dónde había que dar culto? Jerusalén. ¿De dónde vendría? En Jerusalén. Todo estaba centrado ahí. Todo estaba centrado ahí. Más adelante, Judea. ¿Qué representaba Judea? Judea representaba la ley. Todo el legalismo estaba centrado en esa región. Hasta Samaria. Toda la idolatría estaba ahí. Sabéis que los samaritanos eran los que se habían mezclado con las demás culturas y habían asumido como parte de su propia cultura la idolatría de los pueblos en los cuales ellos habían estado o habían permanecido, aunque fuese de una manera como esclavo. Ahí estaba toda la idolatría corrupta. Estaba en Samaria. Por eso un judío y un samaritano no se podían reconciliar. Pero dice más allá. Hasta lo último de la tierra nos está dando la palabra. Hasta el final del mundo. ¿Qué representa? Todo el lugar donde Satanás tiene tomado todo el poder y la autoridad.
hasta lo último de la tierra, que es donde el diablo tiene todo cogido. Hasta ahí nos da la palabra. Para vencer esto, no hay otra manera, sino que a través del Evangelio, poniendo la roca que es Cristo, levantando los verdaderos discípulos. ¿Cómo si no desde Jerusalén podemos llegar hasta lo último de la tierra? No podemos. Y cuando a veces decimos la evangelización del mundo, no estamos entendiendo para nada lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que entendemos? Es un contrato. Ayer lo tuve que explicar. ¿Qué es un contrato? Mi hermana me lo explicó muy bien, como es empresaria, me lo supo explicar muy bien. ¿Verdad? ¿Dónde estás? Aquí. Me lo explicó muy bien. Un contrato, ¿qué es? Un acuerdo entre dos partes donde hay un 50% de responsabilidades y que más, me lo dijiste tan técnicamente que me quedé y dije, así lo quiero yo explicar, pero no me sale. ¿Verdad? ¿Qué significa? Un acuerdo entre dos partes. Evangelización del mundo no es un contrato. Evangelización del mundo es un pacto que Dios ha establecido. ¿Qué significa? Dios lo hace 100%. Entonces, cuando hablamos de evangelización del mundo, no estoy diciendo qué parte me corresponde a mí, qué parte le corresponde a Dios. No estoy diciendo eso. Es 100%, Dios lo va a hacer. Esto es lo que decimos Mateo 24, 14. Y el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a llegar hasta lo último de la tierra? Si hay algunos hermanos aquí que no tienen ni para sacar el pasaje, el billete para ir al centro de Madrid en el tren. ¿Verdad? Levantando los discípulos. En el campo tenemos que levantar los verdaderos discípulos. Es la bendición de los verdaderos discípulos. Es la gran bendición que Dios nos está dando a través de la palabra. Miremos el texto de hoy. Ay, ¿qué le dice Timoteo a Pablo, Pablo a Timoteo en el capítulo 1, los primeros versículos? Amado mío, hijo mío. Hijo mío, aquel que nace del Evangelio es como parte de ti mismo. Hijo le está llamando. Eres mi hijo espiritual, no te he parido yo. Pero dentro del Evangelio es el que Dios ha preparado. Es aquel que Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Dios es quien prepara a los discípulos. No somos nosotros. Nosotros tenemos que apoyarlos, levantarlos. Darles la palabra para que crezcan. Tenemos que nutrirles con la palabra y con el Evangelio. Pero es Dios que lo ha levantado. Es Dios que lo tiene preparado. ¿Dónde? Ahí fuera. Aquí también hay discípulos, ¿verdad? Pero ¿cuántos somos aquí? ¿Qué porcentaje hay aquí? 0,01% de la población de Parla. ¿Qué significa? 99,9% están fuera. Busca a los discípulos. Encuentra al discípulo. Sé uno con el discípulo. Sé uno, haceros uno juntamente con él. Y no te mires tampoco a veces muy lejos, a veces lo tienes muy cerca de ti, el discípulo. Lo tienes a tu derecha o a tu izquierda muchas veces. Algunos lo tienen en sus brazos. ¿Verdad, Jomi? Tiene su discípulo en sus brazos. Yo estaba orando ahí con mi nieta, cuando estaba ahí Nora, por ahí la he cogido y estaba orando. Señor, bendícela, levántala como un verdadero discípulo. Ahora se llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es mi discípula. Es pequeñita, pero yo ya estoy orando. Ella es una discípula que va a proclamar la luz del Evangelio de Cristo. Yo estoy orando por ello. Porque es no mi primera discípula, son mi tercera después de mis hijos. Mis remanentes, mis hijos, mis descendientes, están ahí. Pablo, ¿qué hizo? Oró por él. Timoteo, voy a orar por ti. Oró noche y día por el discípulo, noche y día. ¿Sabes por qué? Os digo un secreto. Para los pastores es muy importante los discípulos. Muy importante. ¿Por qué? Porque cuando un pastor tiene discípulos, tiene tranquilidad. Le da tranquilidad al pastor. Le da mansedumbre, tranquilidad, reposo. Da fuerza al pastor. Entonces, por eso los pastores hacemos tanto énfasis, ¿verdad? No solamente por eso. Pero te das cuenta que Moisés cogió fuerza de Josué, porque sabía que había una continuidad. Cuando Dios le dijo a Moisés, tú no puedes pasar a la tierra prometida,
Pasará Josué. Ah, vale. Pasa mi discípulo. ¿Qué significa eso? Es como si yo pasara. Yo a lo mejor no voy. De hecho, todavía no he ido a Ecuador, ¿verdad? Pero ya estamos en Ecuador. Pero pastor, nunca has ido, no importa. Porque mis discípulos están en Ecuador. Señor, gracias porque estamos en Ecuador. Pero yo no he ido. No importa. Los discípulos están allí. Ya está. Por eso tenemos que orar. Dios nos da fuerza a través de él. Un discípulo no nace. Dios lo prepara. Dios lo levanta. Dios lo está poniendo ahí. Nosotros no podemos hacer que un discípulo nazca. Solamente podemos dar el mensaje del evangelio a la persona. Y Dios lo prepara. Dios lo levanta. Dios nos da la bendición del encuentro con el discípulo apropiado. Por eso tenemos que ver. Toma el ejemplo de Timoteo. Fíjate qué hermosura, a través de los padres, a través de los abuelos, Dios levanta a Timoteo. Tan importante, padres. Ved a vuestros hijos como los primeros discípulos. A vuestros nietos como los primeros discípulos. La oración de Loida, la abuela de Timoteo. Podéis leer todo el capítulo 1, del 1 al 9 de Timoteo. ¿Qué está diciendo? Loida, una abuela orando por Timoteo. Eunice, su madre, orando por su hijo. No es extraño que saliera como discípulo. Padre, abuela, orando. Mediante la oración nacen los discípulos. No se pueden sacar de ningún lado. Es a través de la oración que Dios nos da el encuentro. Dios manda siempre a sus discípulos, a aquellos que oran. A aquellos que están preparados. A los Moisés, a los Josué. ¿Por qué? Porque sabía que Moisés daría la vida por Josué, como Josué daría la vida por Moisés, como Josué daría la vida por Caleb. Y Caleb sirvió a Josué, como Josué sirvió a Moisés. Dispuesto a dar su vida por su discípulo. Así es la palabra. La bendición de un discípulo es diferente que las bendiciones de los demás. La bendición de los discípulos es la bendición que va más allá de 100 años. ¿Por qué? Porque no se termina conmigo. Se termina tampoco con mis hijos. No se termina tampoco con mis nietos. Va más allá. Cuando yo veo a mi nieto levantándose, yo ya recibo la bendición de 100 años por adelantado. Gracias por el discípulo. Gracias por Edward. Gracias por Leire. Gracias por esos niños que Dios está levantando, que es la bendición que Dios nos dará de aquí a 100 años. Señor, gracias. Son los discípulos que preparas. Y mira bien, aquellos que reciben los discípulos, los mensajes son diferentes. Aquellos que reciben los discípulos, la oración también es diferente. Oran de manera diferente. Levantar los discípulos que prepara Dios es diferente. ¿Cómo oró la madre de Moisés? Le preparó, le mandó, le salvó. No se quedó con él, como las demás madres que al final los mataron a todos los niños. Levanta a este hombre. No importa, aunque yo no lo tenga, levántalo. Que sea un libertador, que sea alguien importante para el evangelio. La oración de Ana, una oración de una madre como Samuel. ¿Qué es lo que dijo? Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Lo voy a poner al servicio del trono, del reino. No me des un hijo simplemente porque, ay, que tengo envidia que la otra tiene 2, 3 hijos, yo no tengo ninguno. Cuando esta mujer entendió, su oración cambió. Si me das un hijo, que sea para servirte a ti. Que sea un nazareno. Que sea alguien que esté al lado del altar, del arca, de la presencia de Dios. La oración es diferente. No me des un hijo porque escuchamos por el mundo. Ay, es que tengo un vacío, yo quiero tener un niño porque si no, no me siento satisfecho, no me siento realizado, no me siento. Y tomamos a los niños como si fuese algo para nosotros, para servirnos, para estimularnos, para llenarnos a nosotros. Por eso hay tanto debate y tanto problemática, ¿verdad? Con la adopción de niños hoy en día. ¿Por qué? Ay, nos sentimos vacíos, necesitamos. Que sí que es verdad que hay un concepto de maternidad que no lo vamos a negar, que está bien. No estoy en contra de eso, no me estoy metiendo con ello. Lo que estoy diciendo, los niños son más importantes. Mi oración tiene que cambiar. Un niño no está para servirme a mí. Dios te lo da para que tú le sirvas al niño y lo levantes conforme el plan de Dios. No es para satisfacerte a ti. Ana lo entendió.
No es para tener una satisfacción propia, es por causa del Evangelio que Ana oró por su hijo. Samuel, toma, te lo entrego a ti, Señor. ¿Qué es lo que Dios hizo después? Cuando ve tu corazón. Si tú estás dispuesto a dar un hijo por causa del Evangelio, ¿qué Dios no te va a dar a ti? Cuando lo puso en el altar, después de haber sido destetado, lo dio al sacerdote. Dice la palabra, si no recuerdo mal, creo que son 5 hijos los que Dios proveyó. 5 hijos Dios le dio a mamá de Samuel, a Ana. ¿Por qué? A Dios no le ganamos nunca a dar. Nunca le vamos a ganar a dar a Dios. Ana invirtió por el reino. Dios le multiplicó por 5. No 1, 5. Pero personas, no, yo 1 para mí. No entendemos. Esto no es cómo funciona el reino de los cielos. Levanta a los discípulos correctamente. A través del Evangelio nuestros problemas se han acabado. Cuando nosotros entendemos esto y realmente nos afincamos dentro del reino de los cielos, ¿qué significa? Significa que es entrar completamente en el Evangelio. Cuando el reino de los cielos se establece, significa ya estás plenamente dentro del Evangelio. Que el reino de los cielos se establezca. Génesis 3 es el principal de todos los problemas del ser humano y del hombre, pero Cristo ya ha solucionado todo problema espiritual. No nos podemos quedar atados ahí. Un discípulo no puede quedarse atado ahí. Ya está solucionado todo problema. Por eso Dios ya nos ha dado el pacto eterno. Ya Dios nos ha dado el pacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quedarnos en el pacto que Dios ha dado. Tenemos que quedarnos en ese pacto. ¿Qué pacto es el que los discípulos deben de mantener? Alguna vez te lo digo muy rápidamente. Con 4 versículos bíblicos es suficiente. Génesis 3:15. La simiente de la mujer. No te voy a complicar mucho la vida. Solamente quiero 4 versículos. No es complicado. 4 textos. La simiente de la mujer que quebró la cabeza de Satanás. ¿Qué significa esto? Es aquel que rompió la autoridad de Satanás. Es aquel que ha roto la autoridad del infierno. Aquel que ha quebrado toda la maldición que había sobre el hombre. Ha sido quebrada. La solución para salir al destino y las consecuencias del pecado original. Dios ya nos dio la bendición desde Génesis 3, versículo 15. Es el pacto que dio todo aquel que permaneciera en esta palabra. Dice la Biblia, sería salvo. Solamente ese texto, Éxodo 3:18, es fácil, sencillo, los tenéis que aprender de memoria. ¿Qué significa? El sacrificio de la sangre. Nos dice quién y nos dice cómo. El descendiente de la mujer, pero solamente a través de la sangre que el hombre puede salir de toda esclavitud, como el pueblo de Israel pudo salir de Egipto solamente cuando la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de las puertas. Solamente a través de ese momento el hombre puede salir de toda esclavitud. ¿Cuándo yo puedo salir de la esclavitud que me tiene atenazado? Cuando ponemos la sangre del Cordero, cuando ponemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, esa sangre de la simiente de la mujer que tenía que derramarse. Cuando yo tomo ese pacto y esa sangre en el nombre de Jesucristo, yo puedo salir de toda atadura de mi propia vida. Solamente a través de esta verdad yo puedo ser libre de cualquier esclavitud en la cual el mundo hoy en día nos tiene atenazados. 4 textos nada más. Isaías 7:14. ¿Qué nos dice? Que esta simiente es el Emmanuel. Aquel que dice la palabra Dios está con nosotros. Eso significa Emmanuel. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, perdieron el pacto y Dios les tiene que dar la promesa nuevamente de aquel que había de venir y que iba a estar con nosotros para siempre. Si yo entiendo esto, que ya Dios está conmigo, que el Emmanuel está conmigo, significa ya todo está solucionado. Porque Dios está contigo. Nada te puede hacer frente, nada te puede parar, nada te puede frenar. ¿Quién es la conclusión de todos estos textos? ¿Quién era si no era Jesús? Que es el Cristo. Mateo 16:16 es la conclusión. La palabra de Dios nos dice hoy que sobre esta confesión, sobre esta palabra, Cristo edificará su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la confesión de Pedro.
esa confesión tremenda, grandiosa. Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías que esperábamos. Recordar, Cristo, Mesías, es lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Tú eres el Mesías que había de venir, aquel que había de quebrantar la cabeza de Satanás. Tú eres el Mesías que ibas a dar tu sangre y tu vida por rescate de muchos. Tú eres aquel prometido en tiempos de Isaías, que estarías con nosotros. Jesús, tú eres el Cristo. Cuando hay esta confesión de fe, esta es la roca que Jesús mismo está diciendo, Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Qué ocurre? Hoy hablábamos en el grupo de obreros. Esta roca, sobre este pacto, estos 4 textos, sobre este pacto, yo edificaré mi iglesia. Todo lo que sea sobreedificado en otra cosa que no sea el pacto de Dios, el pacto de Cristo, esta palabra, cuando venga la tempestad, el viento, los problemas, las circunstancias. Jesús mismo puso el ejemplo. Si no edificáis sobre la roca, si edificáis vuestra casa sobre la arena, cuando venga la tempestad, los problemas, la angustia, las dificultades, las circunstancias de la vida, cuando sople el viento, si no está edificado sobre el pacto, si no está edificado sobre la roca, vuestra vida caerá. Jesús lo estaba diciendo, lo viene a reafirmar. Sobre esta roca yo voy a levantar una iglesia de obreros, de discípulos, que realmente abracen este pacto. Por eso digo, no estamos en una iglesia, en una congregación, donde queremos miembros de iglesia. Queremos que realmente seamos todos y cada uno, realmente obreros, líderes, discípulos que estén fundamentados en este pacto, donde su vida esté cimentada en esta palabra. Porque el que permanece en este pacto y en esta palabra, nada ni nadie le podrá hacer frente. ¿Qué ocurre? Que a veces nos ponemos a un margen, a un lado, y ponemos nuestra confianza en otras cosas. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? El problema de muchos es que empiezan a preocuparse por muchas cosas. En vez de poner su base y su fundamento en esta roca, empiezan a pensar en otras cosas. Empiezan a pensar en el humanismo, en el legalismo, en el misticismo, en tantas cosas. ¿Qué ocurre cuando vienen los problemas? Nos caemos, se caen con todo. Tenemos que permanecer en este pacto. No solamente permanecer en este pacto, tenemos que orar con esta palabra en el nombre de Jesucristo, allá donde estemos. Ora, porque si tú tomas esta palabra y estás orando con esta palabra, te aseguro, 100%, todo el poder de oscuridad que haya a tu alrededor va a ser atado en el nombre de Jesucristo. Cuando tú proclamas el poder de la simiente, Señor, tú me has dado esta bendición. Esta simiente que es el Cristo ha venido a mi vida, está conmigo. Él pisó la cabeza a la serpiente, por eso Jesús dice, aunque tomes cosa mortífera, nada te hará daño. Aunque un ejército se levante contra ti, no tendrás que tener temor, porque Jehová está contigo. Él ya venció al enemigo. En el momento que proclamamos que por la sangre de Jesucristo somos libres de toda atadura, cuando lo confesamos, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, esas cosas acontecen. Poder de la oscuridad retrocede, aparece la obra del Espíritu Santo. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente si oramos con este pacto. La conclusión es sencilla. La conclusión es sencilla. Si oramos con este pacto, si realmente lo podemos agendar, ¿qué significa agendar? Si lo pongo en mi lista de oración, donde yo todos los días tengo mi tiempo de oración, si yo oro con esta palabra, yo te digo, te aseguro que vienen respuestas a tu vida. No te queda más remedio, tiene que venir respuestas a tu vida. No solamente vienen respuestas, sino que el horario de Dios va a venir a tu vida. Tan importante el horario de Dios, ¿te acuerdas, verdad? Que hablábamos, el horario de Dios. Dios tiene un horario para cada uno de nosotros. Cuando yo oro y oro con el pacto y la palabra, el horario de Dios viene, se cumple, no tengan la menor duda. 430 años, pero dice la palabra que llegó el día en que Jehová llamó a Moisés. Amén. Día de Pentecostés, llegó el día de Pentecostés, llegó el día. Hay un día que va a llegar. Hay un día que Dios tiene programado. Dios tiene su agenda. Y hay un día, donde Dios está ahí. Donde Dios tiene preparado para ti. Hay un día donde Dios te levanta como discípulo. Hay un día preparado por Dios. Simplemente coge la palabra, Señor. Ora en este pacto.
permanece en este pacto y vendrá el día del Señor. Entonces podrás llegar a la conclusión, no hay nada que temer, donde ya no habrá temor, porque Dios está guiándote. No habrá que preocuparse de nada, porque Dios está contigo. ¿Sabes cuál es la mayor enfermedad de los creyentes? La preocupación. Se preocupan por todo los creyentes, por todo. No es necesario preocuparse. Preocuparse significa no creer en la palabra de Dios. Los creyentes no la creen, no creen en el pacto, por eso se preocupan. Por eso hacen todas las cosas con mucho esfuerzo. Trabajan muchísimo. No tienes que preocuparte. Preocupación es incredulidad. Preocupación significa incredulidad. Porque Dios te ha dado el pacto, Dios lo ha hecho todo. Por lo tanto, no te preocupes, no caigas en la incredulidad, simplemente ora, haz una oración con fe. Amén. Oración con fe. Cree a Dios. Y levanta discípulos con esa fe, según la palabra. Nada más. No tengas preocupación, simplemente coge el pacto. Levanta a los discípulos con el pacto. ¿Quieres solución? ¿Quieres respuesta? ¿Quieres realmente sanidad? Simplemente sé lleno del Espíritu de Dios, sé lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8, sé lleno del Espíritu Santo. Ten tu propio sistema para ser lleno del Espíritu Santo. A través de él encontrarás la respuesta y la salida a todos los problemas. Amén. Encuentra el pacto que Dios 100% va a hacer. Ora con él con fe. Prepara a tus discípulos con este pacto. No los prepares con otra cosa. La roca. La roca. El Evangelio, decimos, estamos hablando de los obreros y líderes. El Evangelio es poder de Dios. La mayor definición, Evangelio es poder de Dios. Evangelio es poder de Dios. No digas, no puedo. Toma el poder de Dios. Amén. Dios os levante como discípulos en primer lugar, que Dios os dé la bendición de los discípulos en el campo, en vuestras familias, en vuestros lugares de trabajo. Dios os dé el encuentro con los discípulos que están esperándoos a que proclaméis el Evangelio de Jesucristo. Dar este Evangelio para que el Dios os pueda bendecir con la mayor bendición de todas, que es con la bendición de los discípulos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.